Buenas tardes, vamos a leer el Salmo 12, vamos a estar hablando hoy en el Salmo 12. Estamos en una serie del libro de los Salmos y llegamos ahora al Salmo 12, bastantes miércoles, pues estamos en los Salmos. Dice el Salmo 12, el versículo 1, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a ir al Señor brevemente a pedir su ayuda para el estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, pido que nos ayudes ahora a concentrar nuestros pensamientos en ti, a dejar las otras cosas que hay a nuestro alrededor y pensar en tu palabra, en lo preciosa que es. Señor, ayúdame a mí en este momento a predicar tu palabra fielmente, sean cuales sean las circunstancias. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Bendícenos. Gracias más que nada por la salvación que tenemos en Cristo. Yo te pido, Padre, que, oh Señor, obres en los corazones de los que escuchan, Padre, y que tú nos traigas cada vez más cerca de ti a través de tu santa palabra. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. ¿Qué boca más sucia tienes? Eso es algo que muchas veces le decimos a los niños. Los niños muchas veces han comido algo y vienen con la boca muy sucia. En el día de hoy, pues mis hijos comieron algo de pasta con tomate y pues claro, cuando comen los niños pasta con tomate, pues vienen con toda la boca roja, con toda la boca manchada, la boca sucia, o cuando comen chocolate pasa lo mismo. Pero bueno, eso es fácil de limpiar, no es gran problema. Mucho peor es una boca sucia, no por lo que se come, sino por las palabras que se dicen. Y ese tipo de boca sucia es mucho peor y es de mucha más difícil solución, mucho más difícil de limpiar, por supuesto. Y claro, algo dicen los niños y lo han aprendido en algún sitio, alguien se lo ha dicho, pero le decimos, ¿pero qué boca más sucia tienes? E incluso decimos, te tienes que limpiar la boca con jabón por lo que has dicho. Incluso oí una vez de que antes alguna madre, hace ya años, cuando su hijo decía alguna palabra que estaba mal, alguna palabra sucia, mala, una palabrota, cogía una barra de jabón y le frotaba la lengua para que aprendiera a tener la boca limpia, a cuidado con lo que decía. Y es que nuestra boca dice mucho de lo que somos. Tenemos algunos dichos en el idioma español, algunos refranes, como por la boca muere el pez, que nos habla de lo que decimos y de lo que nos cuesta muchas veces, la pata que hemos metido en algo que hemos dicho, o aquel refrán que dice, el que tiene boca se equivoca. Y quiero preguntarte hoy a ti que estás escuchando, ¿cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus palabras? Me gustaría que fueras conmigo. Quería solo leer en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 3, este libro Salmos es del Antiguo Testamento, por supuesto, y Santiago en el Nuevo Testamento es el pasaje que más nos habla de la boca, de la lengua, de lo que decimos. Santiago 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro tiene mucho que hablar. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cristo fue ese varón perfecto. Él no ofendía en palabra, él podía refrenar todo su cuerpo, pero nosotros no somos así. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves,
o los barcos grandes, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tan peligrosa es la boca, es la lengua. Es un mundo de maldad, dice. Es inflamada por el mismo infierno. Son palabras mayores en cuanto a nuestra boca, en cuanto a la lengua, en cuanto a cómo hablamos, las palabras que decimos. Y volviendo otra vez al Salmo 12. Este salmo es un salmo que sí, de manera general nos habla pues de la abundancia de la maldad, de cómo la maldad se está extendiendo, de cómo necesitamos que Dios intervenga en la vida del hombre, porque el hombre va de mal en peor en sí mismo. Y este es un tema recurrente en otros salmos también. Pero ¿qué es lo que distingue a este salmo? De manera particular, este salmo nos habla de las palabras, de cómo hablamos, de cómo habla el pecador, de cómo hablamos muchas veces nosotros, pero también nos habla de las palabras de nuestro Dios, de cómo habla nuestro Dios, de cómo son sus palabras. Y hace un contraste que es tremendo entre nuestras palabras y las palabras del Señor. El Salmo empieza hablando de la maldad en general. Ahí, versículo 1, salva, oh Jehová, se han acabado los piadosos, no hay fieles entre los hijos de los hombres. Pero habla de piedad, habla de impiedad, habla de infidelidad, pero ¿de qué pecado se está hablando? Pues el versículo 2 nos dice de qué pecado se está hablando, porque el versículo 2 empieza diciendo, habla mentira, cada uno con su prójimo. Ese es el pecado. Este salmo nos habla de los pecados de la lengua, de los pecados de la boca. Y luego seguimos leyendo y bien vemos estas malas palabras, estas palabras sucias, pero llegamos al versículo 6 y hace como un cambio grande. Ya lo anunció en el versículo 5 de que Dios va a actuar, de que Dios va a salvar. Y en el versículo 6 dice, las palabras de Jehová, del Señor, son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Así que hoy queremos ver primeramente las palabras sucias del pecador y en segundo lugar las palabras limpias del Señor. Esas dos cosas queremos ver. ¿Cómo son las palabras sucias del pecador? Pues en primer lugar son impías, son palabras impías. Mira el versículo 1, dice ahí el salmista David, se han acabado los piadosos, se han acabado. David al escribir este salmo se daba cuenta que al mirar a su alrededor, él pensaba quizá en su juventud que había mucha gente que estaba andando en piedad, pero cada vez va viendo menos y menos. Se están acabando los que andan en piedad. Quizá este salmo fuera escrito por David cuando estaba huyendo de Saúl y veía gente en los que él había confiado y pensaba que tenían vidas de piedad, vidas de ayudar a los necesitados, y no, eran vidas de impiedad. El mismo Saúl, para David, habría sido un referente en nuestro rey, una vida piadosa, y luego, estando ahí en palacio, vio que Saúl no era así, que el espíritu le había abandonado, que Saúl estaba viviendo una vida de impiedad, de orgullo, de incluso querer matar al propio David. Una vida impía, se han acabado los piadosos, y una vida impía produce palabras impías, de un corazón impío que no es piadoso. También son palabras infieles porque de los que está hablando David aquí son de infieles. Dice, han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. En ese tiempo seguramente habría gente que cuando David había matado a Goliat, en 1 Samuel 17, que Dios mediante lo estudiaremos el domingo, todo el mundo amaba a David, todo el mundo quizá había jurado lealtad a David, tú vas a ser nuestro capitán, hoy después del rey Saúl quizá tú serás nuestro rey, juro lealtad a David.
Pero en el momento en que David ya no era tan famoso, en el momento en que Saúl quiere atacarlo, entonces muchos le traicionan. Muchos que habían jurado fidelidad ya no quieren tener esa fidelidad, son infieles, traicionan a David. Y vivimos nosotros también en un mundo de infidelidades, por todos lados. Y no solo la infidelidad de romper los votos del matrimonio, que por supuesto eso lo vemos muchísimo, sino infidelidad en cuanto a todo. Un mundo que ahora no tiene palabra. La gente ya no tiene palabra. Hace un tiempo, cuando un hombre daba su palabra, eso tenía valor. Ahora, si no está firmado ante notario con un contrato legal, no tiene valor nada. La palabra ha perdido el valor, no tiene valor ninguno. Y David se daba cuenta de esto, se daba cuenta de cómo hombres fieles brillaban por su ausencia. No lo sabía. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque David está hablando en este versículo 1 como en una nota negativa, está hablando no como pesimista, pero lo ve todo negro en este versículo 1, y los sentimientos de David son normales. Cuando vemos que el mal abunda, decimos eso, decimos: Señor, ¿se están acabando los piadosos? ¿Es que ya no hay creyentes? ¿Es que ya no hay hijos tuyos aquí? ¿Es que ya no hay gente fiel? Lo vemos en el fuera y lo vemos también a veces en las iglesias. ¿Es que no hay nadie que vaya a seguir al Señor, a servirle? Señor, el mal abunda más y más. Quizá decimos eso de: antes todo estaba muy bien, todo estaba mejor y ahora todo va a peor. O como Elías, el profeta Elías, que vino delante de Dios y le dijo: Señor, yo solo he quedado, no hay nadie más que te siga. Y muchas veces así nos sentimos, es un sentimiento normal. Como el poeta de aquí, de la sierra, Jorge Manrique, de la Sierra de Segura, que dijo ese verso famoso, dice: como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y muchas veces pensamos así. Te has hecho la pregunta, o quizá lo has dicho, de decir: las cosas estaban mucho mejores. Hace 10, 20, 50, 100 años, las cosas eran mucho mejores, el mundo era más moral, el mundo era un mejor sitio para vivir, o incluso espiritualmente, nuestra iglesia estaba mejor, o todo estaba mejor. Ahora, tenemos que ser equilibrados en cuanto a esto. Hay un versículo interesante en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10, que dice: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Perdón, empieza diciendo: nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Muchas veces nos hacemos esa pregunta o decimos: ¡ay, los tiempos pasados! Pero los que piensan que los tiempos pasados eran mucho mejor deben saber que ni el pasado era tan bueno, ni el presente ahora es tan malo. Ahora, los que piensan lo contrario, hay gente que piensa que ahora estamos mucho mejor que antes. Hace unos días hablaba con alguien que pensaba eso, que ahora estamos mucho mejor, que la sociedad es más moral. Pues los que piensan eso deben saber también que el pasado no era tan malo y que el presente no es tan bueno. No debemos creer que todo va a ir a mejor, cuando hay claras marcas, claras señales de que no, de que eso no está sucediendo. Pero tampoco tenemos que tener esa actitud pesimista de pensar que todo va a ir a peor. ¿Por qué? Porque estamos adorando a un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede hacer, un Dios que está hoy mismo, está salvando almas en este mundo, un Dios que sigue obrando en los corazones de pecadores. Eso no solo pasaba en Pentecostés, no solo pasaba hace 10, 20, 50, 100 años, está pasando hoy, que Dios está obrando en los corazones de la gente a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra. Dios está obrando en el corazón de jóvenes, de adultos, de ancianos. Dios está haciendo la obra. Así que no seamos pesimistas de decir: no hay nada que hacer, todo va a ir a peor, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Ahora, ¿cómo eran estas palabras? Estas palabras eran impías, eran infieles, eran también mentirosas. Dice el versículo 2: habla mentira cada uno con su prójimo. Claro, una persona infiel que rompe las promesas, pues va a ser una persona mentirosa, porque ha roto lo que había dicho que iba a hacer. Y cuidado con la mentira, porque muchas veces pensamos en personas mentirosas y pensamos en el mentiroso del pueblo, en tal persona que si todo lo que dice es mentira, pero muchas veces está más cerca de lo que pensamos. La mentira es romper el 9º mandamiento. El 9º mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero la mentira nos viene tan fácil muchas veces. Estamos hablando cualquier cosa y añadimos por ahí
un embellecedor, ¿no? No es lo que pasó exactamente, pero suena mejor. O estamos dando alguna cantidad y exageramos. Eran 20 o 30 y a lo mejor eran 12. Exageramos un poco para que parezca mejor. No, es con buena intención. Si la mentira es piadosa, si la mentira es blanca o es con buena intención, sigue siendo mentira. Dios la ve como mentira. O por supuesto tenemos el marido que llama a la mujer, cariño, estoy saliendo ya de casa, ya estoy yendo, y no está saliendo de casa, me quedan 5 minutos, y no le quedan 5 minutos. Y cuando digo esto, me incluyo yo mismo. Tenemos que llevar mucho cuidado con la mentira. Una exageración sigue siendo mentira. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso que es un resumen de la segunda tabla de la ley, de esos 6 mandamientos que hablan de nuestro prójimo, uno de esos mandamientos es hablar verdad. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y si de verdad amamos al prójimo, entonces lo mostramos de esa manera, hablando verdad siempre. Así dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero las palabras sucias del pecador son también palabras lisonjeras, como dice el versículo 3, versículo 2, hablan con labios lisonjeros, y después también habla en el versículo 3 de esto. ¿Qué es la lisonja? Una palabra que no utilizamos mucho, es la adulación, que quizá tampoco la utilizamos tanto, pero en el lenguaje que entendemos es hacer la pelota. Es hacer la pelota. Es cuando decimos algo para lograr sacar un beneficio. No lo decimos porque de verdad lo sentimos, sino que lo decimos por interés. Por interés para conseguir un favor. Es como aquel niño que le dice a su madre, mamá, qué bonita eres. Mamá, te quiero mucho. Mamá, hoy estás muy guapa. ¿Puedo ver dibujitos? ¿Puedo comer la galleta? Lo está diciendo, se le nota mucho al niño, quizás se lo está diciendo pues en gran manera porque quiere sacar algo. Nosotros quizá tenemos mejores artimañas y sabemos hacerlo mejor que los niños, pero si no es de corazón y si estamos buscando interés, si es por interés, es simplemente lisonja, adulación, hacer la pelota que no viene del corazón. Decía Spurgeon, el predicador londinense, que aquella persona que solo le infla el orgullo a los demás es porque no tiene nada más que aire en su interior. Piénsalo, aquellos que solo van a inflarle el orgullo a los demás, a inflarle la cabeza a los demás, a halagarlos y todo eso, es porque no tiene nada más que en su interior que aire. Son palabras vacías, palabras que solo son por el interés, no son palabras de cosas que de verdad se sienten. Ahora, tenemos que llevar mucho cuidado de no hacer esto, de no hablar palabras lisonjeras, pero tampoco de querer escuchar palabras lisonjeras, de estar muy contentos de recibirlas. ¿Por qué? Porque la lisonja, aunque tiene una fachada muy bonita, que nos encanta, que es muy suave, que nos dicen palabras que nos hace caricias a los oídos y nos encanta escucharla, cuando se gira hay un cuchillo. Y cuando tú te giras y no le prestas atención a esa lisonja, está el cuchillo que te va a clavar. Así que mucho cuidado con la lisonja, con la adulación, esas palabras de labios lisonjeros. Pero también al fin y al cabo son palabras hipócritas, porque dice ahí, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Un corazón doble es un corazón que hoy te muestra una parte, pero hay otra detrás que no ves. Eso es un corazón, eso es doblez de corazón. Tiene dos partes, tiene dos perfiles. Y las palabras hipócritas vienen de un hombre de dos, o una mujer también de dos corazones. Y en cierta manera todos tenemos un poco de hipocresía en nosotros mismos. Todos sabemos aparentar hasta un grado. Quizá aprendemos el lenguaje correcto que tenemos que decir en la iglesia y sabemos aparentar. Ahora vivimos en el tiempo de las redes sociales y demás y hay mucha gente que tiene un perfil en una red social, otro perfil en otra red social, algunos jóvenes que quizá en una red social esta es para que la vean mis padres, pero esta es para mis amigos, cada uno de nosotros puede comportarse de una forma, unas palabras para mi grupo de amigos, después mis palabras son distintas para cuando estoy con la familia, mis palabras son distintas para cuando estoy en el trabajo y mis palabras son distintas para cuando estoy en la iglesia. Esas son palabras de un hipócrita, de doblez de corazón.
Y eso, por supuesto, en la era en la que vivimos, la era tecnológica, de los ordenadores, los móviles y todo esto, pues es muy fácil detrás de una pantalla escribir cualquier cosa, aparentar ser muy espiritual, aparentar ser muy valiente, aparentar ser lo que sea, pero es todo detrás de una pantalla. Detrás de una pantalla, así es muy fácil. Así es muy fácil. Y si se puede ser un hipócrita hablando cara a cara, ¿cuánto más hipócrita se puede ser hablando detrás de una pantalla? Estas palabras son hipócritas, desde aquellas personas pecadores que son palabras sucias, lo que hay en su corazón. Una de las características es que son palabras de doblez de corazón, de un corazón hipócrita, palabras de hipocresía. Pero también son palabras jactanciosas, porque dice el versículo 3, y la lengua que habla jactanciosamente. Son palabras orgullosas que siempre están hablando de ellos mismos, jactándose de lo que han hecho. ¿Te has cruzado con gente así? Gente que siempre están hablando de ellos, siempre hablan de lo que ellos han hecho. Le cuentas que quizá tu familiar está muy enfermo y ellos dicen, pues yo tuve eso y lo tuve peor. Y tú, bueno, vale. Le cuentas de alguien en la iglesia que está sirviendo. Ah, pues yo sirvo mucho más, yo hice tal, yo hice lo otro. Y todo gira en torno a ellos. Qué triste. Y se jactan de todo lo que han hecho. Así son las palabras del pecador. Son palabras jactanciosas, pero no se queda solo ahí. Porque la palabra jactanciosa no solamente se jactan de lo bueno que han hecho, pero también se jactan de lo malo. Porque dice en el versículo 8, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Este capítulo acaba con una nota negativa, aunque en el versículo 6 vemos cómo son las palabras de Dios, pero acaba con un tono menor, de esta manera negativa, hablando de otra vez de los malos y de sus palabras, y en que sus palabras no solamente se jactan de las buenas obras que han hecho, también se jactan de lo malo, de la vileza, de las cosas malvadas. Y vivimos en un mundo que es así exactamente. Por supuesto, les gusta jactarse de las buenas cosas, entre comillas, que hacen, pero en un mundo vivimos que también se enorgullecen de lo malo, en vez de avergonzarse de eso. Pero también son palabras arrogantes, porque mira lo que dice el versículo 4. Dicen estas personas dicen, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Estos hombres pensaban que como, mira, mis labios me pertenecen, puedo hacer con ellos como quiera, puedo decir lo que me dé la gana. Nadie me tiene que decir lo que yo tengo que decir. Nadie me tiene que reprochar nada de lo que yo he dicho, porque mis labios son míos, yo digo lo que quiero. Pero no se dan cuenta que un día tendremos que dar cuentas delante de Dios de toda palabra que ha salido por nuestra boca, de toda palabra. Había un hombre en la vida de David que se llamaba Nabal. David estaba huyendo de Saúl, pero también estaba allí en Israel y con su ejército había protegido a los pastores de este hombre. Y cuando llegaba el tiempo de recibir el pago por este servicio que se le había hecho, envía a los hombres para recibir unas ovejas o recibir el pago en dinero, y este hombre lo rechaza con palabras duras, con palabras crueles, palabras violentas, diciéndole, ¿quién es David? Hay muchos siervos que huyen de sus señores. A este hombre nadie le iba a decir lo que tenía que hacer. Él pensaba que él podía hablar lo que sea sin consecuencia, pero Dios juzgó sus palabras arrogantes. Y en último lugar, las palabras del pecador son palabras opresoras. Dice ahí el versículo 5, por la opresión de los pobres. Y luego también el versículo 8 dice, cercando andan los malos. El malvado, el pecador, tiene palabras de opresión, palabras violentas, crueles, que hacen daño, dañinas, sangrientas, palabras que van a dañar. Palabras que se utilizan muchas veces para aquellos más desfavorecidos, palabras que realmente hacen daño en el corazón. Y que no te engañen. Muchas veces se dicen, las palabras se las lleva el viento. No, eso no es verdad. Las palabras no se las lleva el viento. Hay palabras que duelen más que bofetones. Hay palabras que se quedan marcadas, palabras que hacen mucho daño. Palabras de opresión que dejan manchas casi imborrables, marcas, cicatrices en el corazón que se recuerdan por decenas y decenas de años, 30, 40 años después se siguen recordando esas palabras y hacen que el carácter de esa persona cambie incluso debido a las palabras que se han dicho, palabras de opresión. Me acuerdo de un hombre que ya falleció, pero este hombre
Una vez le contaba a mi padre que cuando este hombre era joven, su padre una vez dijo, mira, te quiero enseñar algo. Y algo su padre le hizo hacer, le dijo que hiciera algo, y cuando este joven hizo eso, se hizo muchísimo daño. Y entonces fue a su padre, ¿y qué ha pasado? Y su padre le dijo, mira, te he hecho esto para que aprendas que en tu vida no te puedes fiar de nadie ni de tu padre. Eso le dijo su padre a este joven. Este joven creció y por toda su vida recordaba eso. Este hombre seguro tuvo problemas para fiarse de gente porque esas palabras se le habían quedado marcadas en su corazón. No te fíes de nadie ni de tu padre. Son palabras de opresión, palabras que dejaron marcado a este joven. ¿Y cuántas cosas puede ser que nosotros digamos con nuestra boca que marquen la vida de personas, que sean cosas buenas, no cosas malas? Que dejemos marcas del Espíritu en las vidas de personas y no cicatrices de pecado por nuestras palabras. Cuidado con las palabras, cuidado. Ahora, esta boca de la que estamos hablando aquí, estas palabras sucias, son palabras sucias del pecador, pero del pecador no regenerado, del que no ha sido salvo, de aquel cuya vida no ha sido transformada. Ahora, cuando Dios te salva, cuando Él te perdona de tus pecados, entonces eres una nueva criatura, te da un nuevo corazón, pero no solo eso, también te da una nueva boca, no una nueva boca física, pero nuevas palabras. Dice el salmista, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y nuestra boca cambia, nuestras palabras tienen que cambiar si Dios nos ha salvado. Todas estas cosas que hemos visto, sí, es verdad que a veces podemos decir palabras mentirosas, sí, o palabras arrogantes, o jactanciosas, o hipócritas, o incluso de opresión, pero el cristiano verdadero se arrepiente de eso y busca a Dios. Busca a Dios. ¿Por qué? Porque vendrá el juicio de Dios contra aquellos que practican estas palabras, que hablan estas cosas. Versículo 3 dice, Jehová destruirá a los que hablan con labios lisonjeros, con todo este tipo de palabras sucias. Ahora hemos visto las palabras del pecador, sucias, palabras de pecado. Pero ¿qué diferencia es ahora ver las palabras de nuestro Salvador, las palabras limpias del Señor? El versículo 6 dice, las palabras de Jehová, del Señor, son palabras limpias, Y mientras que el mundo tiene su boca sucia, nuestro Salvador y nuestro Dios, sus palabras son limpias. Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Sabes? Algo que está limpio no tiene que ser limpiado. Algo que está limpio, mejor dejarlo como está. Si lo tocas mucho, entonces lo vas a ensuciar. Y la palabra de Dios es limpia, es pura. Muchas veces queremos añadir cosas, metemos nuestras manos sucias y estamos añadiendo cosas a la palabra de Dios. Y el versículo de Proverbios 30, versículo 5, el siguiente versículo dice, mira, como la Biblia es limpia, dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A este libro no le hace falta una actualización, una renovación, una reforma, un recorte. No, este libro está completo y está limpio y es puro. El Salmo 19, versículo 9 también habla de esto. Habla de que esta palabra de Dios, la Biblia, es el temor, porque nos enseña el verdadero temor de Dios. Y dice, el temor de Jehová es limpio, y como es limpio, permanece para siempre. No hace falta actualizaciones, no hace falta renovaciones, es limpio y permanece para siempre. Ahora, es importante que nos demos cuenta, las palabras del Señor, limpias, deben ser y son nuestra única autoridad como cristianos, máxima y total autoridad. Es la Biblia y no la Iglesia. La Biblia y no la Iglesia la que es nuestra autoridad. La Biblia y no lo que diga el pastor, sino la Biblia es la que es nuestra autoridad. Leía una ilustración que creo que nos puede ser de ayuda. Y es curioso, justo en estos últimos días, aquí en Cortijos Nuevos, han arreglado o han puesto un reloj nuevo en la Iglesia Católica del pueblo y ahora ya funciona el reloj, más o menos, y creo que está en hora. Pero si lo pensamos, las Escrituras, en esta ilustración, las Escrituras son como el sol. La Biblia es como el sol. Ahora, la Iglesia, o lo que enseña un pastor,
Si es una iglesia bíblica, es una iglesia que se ciñe a la palabra de Dios, desgraciadamente la iglesia católica tiene tradiciones y otras cosas, pero si es una iglesia que se ciñe a la palabra de Dios, seguimos siendo como relojes. La Biblia es el sol, nosotros somos relojes. El cristiano es como un reloj. Ahora, si quieres saber en qué parte del día te encuentras, ¿qué es más fiable? ¿Un reloj o el mismo sol? Pues vas a tener que decir el sol. ¿Por qué? Porque te pueden dar un reloj que esté un poco con una hora adelante, una hora detrás, un reloj que se haya parado y tú no lo sepas, cualquier cosa. Pero el sol, si tú miras al sol, vas a poder saber si es el amanecer, si estamos cerca del mediodía o si estamos ya cerca de la tarde, lo podrás saber con el sol. Pues de la misma manera, tenemos que ir, para saber dónde estamos, para saber en qué parte del día estamos, para saber la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Biblia solamente. Si es verdad que Dios pone sus medios, la predicación de la palabra, pero si la predicación no se ajusta a la palabra, entonces no la queremos. ¿Qué hicieron los de Berea, los bereanos, los de esa ciudad de Berea, cuando vino el mismo apóstol Pablo a hablarles? Fueron y escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ah, pero es el apóstol Pablo. ¿Al apóstol Pablo? No. Sea el apóstol Pablo, sea Pedro, sea Apolos, sea quien sea. Yo quiero ver si está en la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Así que, habiendo visto esto, las palabras limpias del Señor, que deben ser nuestra única autoridad, ¿cómo son estas palabras? Pues aquí vemos tres cosas. En primer lugar, en el versículo 5, son palabras de salvación. Dice ahí, por la opresión de los pobres y el gemido de los menesterosos, dice el Señor, me voy a levantar. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Y el Salmo comienza también diciendo, sálvanos, Señor, salva a Jehová. Y es que eso es lo primero, eso debe ser lo primero y lo más importante. Aquel que nos creó es Dios y nos creó por su palabra, la palabra que dijo, sea la luz, nos creó por su palabra, pero también nos salva por su palabra. Hay una ilustración preciosa en el libro de Ezequiel de esta salvación tan grande, de estas palabras de salvación. Y la ilustración es que Israel, el pueblo de Dios, se ilustra como si fuera una niña que cuando nació fue tirada, abandonada. Y esta niña está ahí muerta, está muriendo y pasa el Señor. Y la ve ahí con toda la sangre en esta situación tan desesperada y el Señor dice, vive, y le da nueva vida por su palabra. Y así es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Hace lo mismo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dice, vive, nos da nueva vida. Lo mismo ocurrió con Lázaro. Lázaro allí en Juan 11 estaba muerto ya de 4 días. Y vino Jesús y va a la tumba y dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro no podía levantarse, pero con esa palabra Dios le dio nueva vida. Y esa nueva vida es lo que le permitió levantarse y obedecer al llamado de Cristo. Y por eso tú y yo necesitamos nueva vida para poder obedecer al llamado de Cristo de arrepentimiento y fe. Él tiene que darnos nueva vida en nuestro corazón para que queramos seguirle, para que queramos obedecerle. Y aquí dice, yo pondré a salvo al que por ello suspira. Te pregunto, si estás escuchando, estás aquí y no eres salvo, ¿deseas ser salvo? Porque si deseas ser salvo, si suspiras por la salvación de Dios, te aseguro que Dios te salvará. Él lo ha prometido. Y sus palabras son de vida, vida espiritual, vida eterna. En el ministerio de Cristo, cuando hubo un tiempo en el que predicó la palabra y la gente se iba porque decía, Él no nos va a hacer ricos, son palabras duras, nos vamos. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿os vais vosotros también? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras de salvación, pero también son palabras de pureza. Lo vemos eso en el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Nuestro Dios es puro, así que su palabra es tan pura como Él. Y lo que se hacía entonces es que cuando tenías plata o oro, se metía en un horno para purificarlo, para quitar las escorias, para que todo lo que no fuera propio de la plata o del horno se quitara.
Y aquí nos dice incluso como plata purificada 7 veces. El número 7 nos habla de la perfección. Y es que la palabra de Dios es perfecta en su pureza. Tiene una pureza perfecta. El grado de pureza, si lo podemos decir así, el grado de pureza de la Biblia es 100%. Puedes tener una certeza completa en la palabra de Dios. Es infalible la certeza. Ningún otro libro ha sido más probado, más puesto a prueba que este libro. Y puedes tener la certeza de que las promesas de la Biblia se van a cumplir, que lo que ha dicho Dios es verdad y lo va a cumplir. Ponlo a prueba, dile, Señor, cumple tus promesas y Él lo hará, sin duda alguna. Y también vemos la pureza exacta. ¿Por qué? Porque aquella plata y oro que ha sido purificada muchas veces, sabes con seguridad que no va a tener ninguna escoria, nada de error ni impureza. La palabra de Dios sabes con seguridad que no va a tener nada de esto. La palabra de Dios es pura, como Él es puro. Y Él por eso nos quiere purificar a nosotros. Él que es puro a través de su palabra pura, nos quiere purificar a nosotros. En el Salmo 19 dice también, el precepto de Jehová, refiriéndose a su palabra, es puro, que alumbra los ojos. Y necesitamos unas gafas puras. Yo muchas veces tengo las gafas sucias y no veo bien. Necesitamos ponernos las gafas de la Escritura para ver la realidad como Dios la ve, para ver el pecado como Dios lo ve, para ver a Dios como Dios realmente es, para vernos a nosotros como realmente somos. Necesitamos las gafas de la Escritura, ponernos esto como gafas, y necesitamos esto porque son puras, va a alumbrar nuestros ojos. Son palabras de salvación, son palabras de pureza, pero también son palabras de preservación. Y esto es la parte más preciosa para mí de todas estas palabras de Dios. Todas son preciosas, pero esta parte nos llena de aliento y de ánimo a los que conocemos a Cristo. Porque dice ahí en el versículo 7, tú Jehová los guardarás. Dios va a guardar a los suyos. De esta generación los preservarás para siempre. Y esto es precioso para nosotros, que Cristo viene y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que Él es poderoso, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para hacer eso y Él lo va a hacer por la gloria de su nombre. O esos versículos en Romanos 8, ese gran capítulo, ese capítulo favorito, si se puede decir así, Romanos 8. Versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ay, puede ser que caiga, puede ser que una vez haya venido a Cristo, puede ser que me desvíe, puede ser que sí nos podemos desviar, pero si de verdad somos salvos, el buen pastor nos va a preservar. Si de verdad le hemos recibido, el buen pastor va a coger a sus ovejas y las va a traer otra vez al redil. Él nos va a guardar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay algo más poderoso que el amor de Cristo? ¿La tribulación nos puede separar? ¿La angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o espada? Nada de estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Si Él te va a preservar, si Él te tiene en su mano, nada te puede sacar de ahí. Y aquellos que hemos recibido a Cristo, esto es un gran consuelo. Estas palabras de preservación, que Él nos va a preservar, que estamos en la mano de Cristo y en la mano del Padre, es algo precioso en nuestra vida. Y no solamente nos preserva porque Él nos tiene, pero también nos preserva de los ataques del maligno, porque dice en el versículo 7, de esta generación los preservarás para siempre, para siempre. Él nos preservará como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Te pregunto, ¿cómo son tus palabras? Las palabras del mundo son sucias, las del pecador son sucias, son palabras jactanciosas, hipócritas, mentirosas. Son palabras que son de pecado, pero las palabras del Señor son palabras perfectas. ¿Te ha salvado el Señor? Si te ha salvado, entonces no solo cambia tu corazón, cambia también tu boca. Te da nuevos deseos en tu mente, pero nuevas palabras también para hablar.
Así que limpia tu boca cada día. Limpia tu boca en Cristo, en su sangre. Las palabras de los hombres son sucias, las palabras del Señor son limpias. Las palabras de los hombres dañan, las palabras del Señor sanan. Las palabras de los hombres buscan hacer daño, buscan hacerte sufrir, buscan el orgullo, buscan la opresión, buscan la crueldad. Las palabras del Señor buscan tu salvación, buscan tu pureza, buscan tu preservación. Ven a Cristo si no le conoces y espero que Él hable estas palabras de salvación en ti y tú vengas a Él y le recibas para recibir entonces su palabra. Que seamos hombres y mujeres que amen este libro. En los momentos difíciles, cuando hay noticias que son difíciles en nuestra vida, hay un versículo que estaba pensando estos días, y es el versículo Salmo 119, versículo 165, que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y no hay para ellos tropiezo. Vamos a orar, vamos al Señor en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la utilices en los corazones de la gente, en el nombre de Cristo. Amén.